Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones desde este rinconcito felino. Buenas noches, hacía rato que no nos veíamos aquí en Periscope. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias a quienes están uniendo a esta transmisión. Moreno de Cepa 86 es su primer día en Periscope. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Aquí a todos los que se están sumando también les mando un saludo. Buenas noches, muchas gracias. Desde Puebla, a Genaro Escamilla, que también tocayo, saludos a los que nos estaban esperando y que a veces no nos pueden ver también en Facebook Live o en YouTube. Pues aquí seguimos en esta plataforma de Periscope, que es una plataforma muy interactiva, es donde originalmente iniciamos nuestras transmisiones de streaming. Desde Aguascalientes, desde varias partes del país y desde varias partes de la ciudad. Desde el Escandón, que está aquí cerquita de la casa de ustedes. Y bueno, aquí con nuestro payasito de la suerte. Muchas gracias. Vamos a hablar de varios temas porque, como dice Silvia Polo, ya nos extrañábamos. A Luigi Muñoz, muchas gracias. A Yosita, que nos está viendo en vivo. Qué bueno que estás aquí también en vivo. Septiembre es un mes muy intenso y es un mes que tiene, sobre todo en este 2018, muchos acontecimientos que nos trae a la memoria y que nos trae a la reflexión, al mismo tiempo que están ocurriendo otros que son muy significativos. Pues para empezar, el día de mañana, bueno, empecemos con el día de hoy, que es 18 de septiembre, se cumplen 50 años de la toma del ejército en Ciudad Universitaria. Hace 50 años el ejército tomó la Ciudad Universitaria, algo que por fortuna no ha vuelto a ocurrir, pero fue el detonante y el anuncio fundamental de la represión que se preparaba y que vino después con la matanza tremenda del 2 de octubre en Tlatelolco. En un lunes del 18 de septiembre de hace 50 años, la universidad realmente y los universitarios y la sociedad mexicana estuvo verdaderamente pues colapsada con esta situación en la Universidad Nacional Autónoma de México. El movimiento de estudiantil del 68 es un movimiento al cual nosotros tenemos que seguir siendo muy analíticos y recuperarlo y captarlo como el origen y la herencia fundamental de lo que pues estamos viviendo ya a 50 años. O sea, una transición que tardó 50 años en llegar en México es durísima y que todavía no ha empezado a profundidad porque vamos a ver muchos problemas entre el viejo régimen autoritario que desde el 68 entró en crisis y después pues las represiones continuaron y más en los últimos 12, 18 años, para hablar del 2006 a la fecha, ya con el ejército no solamente en Ciudad Universitaria, sino en las calles del país, confrontando o enfrentando a la delincuencia organizada que en realidad debió haber enfrentado y confrontado las policías. Muchas gracias a Morgana Le Fay y a todos los que se están sumando también. Vamos a continuar porque el día de mañana, miércoles 19 de septiembre, pues también es otra de las fechas trágicas y claves en la historia reciente de México y sobre todo de la Ciudad de México. Hace ya 23 años, no, que 23, 33 años. Yo quiero seguir viviendo en el 2008 y ya estamos en el 2018. En 1985, los sismos del 85, nada más para que ustedes tengan una idea de las dimensiones de lo que fue ese movimiento telúrico y las consecuencias que dejó para la Ciudad de México y para la sociedad civil. Me dice Buster Bully que dejemos los aniversarios. La historia contemporánea no se podría explicar si no tenemos memoria, mi querido Master Bully. Si no le gustan los aniversarios, pues puede cambiarse de Periscope. Pero bueno, en el 19 de septiembre de 1985
el sismo que afectó a la Ciudad de México dejó una cifra de muertos que todavía no se precisa. Hay cálculos que hablan de más de 10,000 personas fallecidas en la Ciudad de México y 4,000 personas rescatadas. Los costos de estos sismos fueron de 4,000 millones de dólares, de entonces 2.7% del Producto Interno Bruto Nacional. Fueron catastróficas las consecuencias para el gobierno de Miguel de la Madrid, fueron catastróficas las consecuencias también para el partido gobernante en la Ciudad de México, y fue catastrófico demostrar y ver que buena parte de los edificios que se colapsaron fueron producto de la corrupción. Dice aquí que el último estudio habla de 12,874 muertos en los sismos del 85. Yo aquí tengo la ficha de 10,000, es decir, estamos hablando de una cifra muy, muy grande, quizá la peor catástrofe que haya vivido la Ciudad de México en sus últimos 100 años. La catástrofe del 85 también provocó la emergencia o el surgimiento de movimientos sociales, de movimientos urbanos populares, de una sociedad civil que le expropió al gobierno la iniciativa de la reconstrucción y de la salvación de miles de personas, de cientos de personas que quedaron atrapadas en los escombros, que se quedaron sin habitación, sin casas, sin escuelas, sin hospitales, sin hoteles, sin centros de trabajo. La memoria del 85 está muy presente en una buena parte de los capitalinos, y esa memoria pues la volvimos a vivir hace un año, apenas hace un año, y vaya que la memoria de la tierra es tan profunda y tan dura como la memoria de la sociedad. Los únicos desmemoriados parecen ser siempre los gobiernos, porque la corrupción parece que no cambia, solamente se transforma de signo. Porque los sismos del 2017 en la Ciudad de México, en un 19 de septiembre también, volvieron otra vez a mostrar el rostro de un gobierno local y de gobiernos delegacionales que habían autorizado construcciones irregulares. Obviamente no llegaron a los 12,000 muertos, por fortuna, pero sí hubo varias personas afectadas. Se habla de alrededor de 370 personas fallecidas en los sismos del año pasado, como consecuencia del movimiento telúrico que hubo en la Ciudad de México, que se registraron 228 víctimas, en Morelos 74, en Puebla 45 fallecidos, Estado de México 15, Guerrero 6, me están señalando aquí que Oaxaca 1, yo creo que fueron un poquito más, porque en Oaxaca no dejó de temblar en los días subsiguientes, el istmo ha quedado absolutamente devastado. Me pregunta qué me dices de Mancera. Pues ahora Mancera tendrá que explicar por qué los fondos de la reconstrucción que se aprobaron no fueron ejercidos de manera completa. Pero peor aún, estamos enfrentando ahora las denuncias y la situación de que tampoco la ayuda que se recaudó a través de fundaciones privadas y a través de instituciones públicas ha llegado a la mayoría de los afectados de los sismos del año pasado. Porque además, el año pasado, el 7 de septiembre, un sismo bastante elevado, de 8.2 grados, localizado en Tehuantepec, dejó 102 personas sin vida en Oaxaca, que fue el estado más golpeado y sigue siendo el estado más afectado porque la reconstrucción no ha llegado a Oaxaca. Hay denuncias y demandas en contra del gobierno de Murat, de Alejandro Murat, y también, pues nada más y nada menos que del personaje que en estos días se ha mencionado mucho por sus estafas maestras, por sus desvíos en la Sedatu. Hablo de la señora Rosario Robles. En Chiapas, el sismo del 7 de septiembre dejó 82 personas fallecidas. En Tabasco 4,
y datos del gobierno federal señalan que 110,000 inmuebles resultaron dañados de esos sismos. En la Ciudad de México fue un sismo oscilatorio, casi en la madrugada, o más bien ya muy noche. Ustedes recordarán que la mayoría salimos a las calles ya muy de noche, pero no fue tan afectada como estos estados, estas entidades de Oaxaca, Chiapas, las más afectadas de los sismos del 7 de septiembre. Pero el 19 de septiembre volvió a golpear con furia la tierra a la Ciudad de México. Por fortuna no fue el desastre humano, político, ecológico que fue en el 85, pero obviamente hubo una situación de pánico y nuevamente la sociedad salió al rescate de su propia ciudad. Nuevamente el gobierno de Mancera y obviamente el gobierno federal pues fueron rebasados por completo frente a esta situación de desastre y de inopia. La corrupción de la que estábamos hablando, de la que mencionamos, pues tiene que ver con estos episodios, porque ni la matanza del 68 en Ciudad Universitaria, ni los sismos del 85, ni los sismos del 2017 y sus consecuencias se pueden explicar si no enfocamos este cáncer en el sistema político mexicano que es la corrupción. Tenemos nada más y nada menos que en estos días los testimonios o los datos de un desvío millonario de la pareja Merezco Abundancia en Veracruz, de Javier Duarte y de Karime Macías, que construyeron un emporio inmobiliario de 41 inmuebles, originalmente se sabía, y ahora el cálculo llega a 90 inmuebles. O sea, un sexenio tiene 72 meses, si no me equivoco, pero estos señores estuvieron comprando inmuebles con el erario de Veracruz que pudo haberse destinado pues para el desarrollo de un estado tan castigado. Pero así como la corrupción de los Duarte, también la corrupción en Chiapas y también en Oaxaca, y no se diga en la Ciudad de México, donde el cártel inmobiliario que se armó en torno al gobierno de Miguel Ángel Mancera, lo que hizo fue agravar la situación y luego tratar de convertir a los damnificados en clientes de los bancos. Una situación que generó obviamente un descontento terrible contra el gobierno del PRD, que era el gobierno del PRD de Mancera. Y como dice Gerardo Ariel, imagínense si Javier Duarte era el nuevo PRI del peñismo, y vean cómo está acabando, pues cómo estuvieron y cómo está la situación en la Ciudad de México después de que además el PRD o buena parte de los políticos del PRD surgieron de aquellas movilizaciones y de aquellas organizaciones de los sismos del 85. Es terrible que no aprendamos a vigilar y a denunciar a estos sátrapas que han estado utilizando las desgracias humanas para hacer negocio. En fin, qué bueno que están aquí con nosotros de México City. Me dice Toledo en Coyoacán sigue saqueando. Pues sí, Mauricio Toledo, que es uno de los personajes más siniestros en la historia reciente de los políticos capitalinos. Y bueno, me está mencionando lo de la balacera en Garibaldi, 6 personas fallecidas, un enfrentamiento al parecer entre dos cárteles, entre el cártel de la Unión Tepito y luego el cártel Antiunión. Bueno, el señor Miguel Ángel Mancera durante 6 años casi negó la existencia de cárteles en la Ciudad de México y dijo que todo era un problema de narcomenudistas. Ahora, él mismo, como senador, está pidiendo una investigación a fondo, hasta las últimas consecuencias, y cero tolerancia contra los cárteles que se alimentaron durante su gobierno, señor Mancera. Así como usted alimentó un cártel inmobiliario, también se alimentaron cárteles de la droga que están generando esta situación de inseguridad en la Ciudad de México. Esto pues lo tenemos que mencionar porque forma parte de este episodio y de este panorama
o por fortuna, el votante capitalino como el votante en otras partes del país, pues ejerció su derecho y están castigando a estos gobiernos muy corruptos. En fin, este es el comentario que quería yo compartir con ustedes en vísperas del aniversario de los sismos del 85, del aniversario de los sismos del 2017 y por supuesto en este gran marco de la memoria del movimiento estudiantil del 68. Vamos a seguirnos viendo aquí en Periscope. También los invito a seguirnos en Facebook Live y también a compartir estos análisis y estos comentarios. Y por supuesto, a los que digan que el país no está en bancarrota, pues no les queda nada, porque pues a final de cuentas, si les molesta el término, pregúntenle a la mayoría de los habitantes mexicanos si en 30 años de modelo económico han podido lograr niveles de desarrollo y de bienestar. En fin, no los voy a dejar tanto tiempo, les mando un abrazo, les mando también un saludo a todos los que nos siguen aquí en Periscope. Buenas noches, muchas gracias.